Por favor, pongan en el chat la palabra presente para poder dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Sí? Pongan presente en el chat y iniciaremos la clase del día de hoy. Tema: trigonometría, ángulos verticales. Profesor Ángel Melgarejo Padilla dice: aprende a apreciar lo que te da, lo que la vida te da, porque no te lo dará dos veces. Algo de ello escuchaba a un profesor mío que decía que las grandes oportunidades que recibimos de la vida están dadas única y exclusivamente para aquellos que están preparados para recibirlo. Oportunidades hay, pero si no estás preparado, ellas van a pasar frente a ti y tú ni te vas a dar cuenta. O simplemente vas a decir: pucha, ¿por qué no me di cuenta? Un ejemplo, y es el ejemplo que mi profesor me lo ponía. Decía: imagínate, tú eres una persona que gana, trabaja, se esfuerza, pero no tiene la costumbre de ahorrar, porque los fines de semana te gusta salir con los amigos a gastar tu dinero. Bueno, en fin. Pero Juan, que estudia contigo, es un muchacho que estudió contigo, es un muchacho que tiene por costumbre ahorrar dinero. Él ahorra, guarda dinero y camina por la vida así, ahorrando, trabajando. Bien, no gasta en banalidades. ¿Qué sucede? De pronto sale un aviso que dice: se vende casa, 25.000 soles. Aquel que de repente no entiende esta cantidad: 25.000 soles, una casa es un regalo, es una oportunidad que la vida te brinda. Tú ves, 25.000 soles la casa, qué barato. Pucha, pero no tengo plata. En cambio, Juan ve 25.000 soles. Muy bien, voy a conversar. Va y se compra la casa. A 25.000 soles una casa es un regalo. Ni siquiera un terreno cuesta así. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa entre el primer señor y Juan? Juan estaba preparado porque tenía la costumbre de ahorrar. ¿Ven? Ahí va esta frase: las grandes oportunidades que la vida te da o que la vida ofrece están dadas única y exclusivamente para aquellas personas que están preparadas para recibirlas. ¿Mm? Y tiene que ver con esto, ¿no? Aprende a apreciar lo que la vida te da, porque no te lo dará dos veces. Ustedes están jovencitos. Les pongo estas cositas para que un poquito piensen y reflexionen y tengan que prepararse. No solamente ahorrar, leer, cultivarse, educarse. ¿Bien? Profe, ¿para qué me va a ayudar a leer un libro en una entrevista de trabajo, en las interacciones sociales, donde vas a tener que exponer tus puntos de vista? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Profe, pero yo leo el chino, el ajá, no, lee lecturas que te eduquen, que te eleven intelectualmente. Hay que hacerlo, ¿ah? Necesitamos gente preparada en este país. Muy bien, vamos a iniciar entonces este tema. Ya me salgo un poquito de la parte introductoria y vamos a iniciar, muchachos. Presten bastante atención. Ya espero que última revisión a la sala de espera. No hay nadie. Es decir, ya están todos los que tienen que estar. Y comenzamos. Vamos a dar inicio a esta clase. Bien, vamos a empezar con la historia del teodolito. Cómo se usa y su importancia. ¿Qué es un teodolito? Esta es una imagen bastante antigua, ¿no? Los que hemos estudiado ingeniería, por ejemplo, vemos esto y decimos: esto es de la época, pero del inicio del siglo. Mira lo que dice acá. Este instrumento fue concretado después de otros intentos por el inglés Jesse Ramsden en 1735 a 1800, en la época en la que vivió este hombre, quien fabricó los primeros teodolitos. Posteriormente, introduciendo algunos cambios, el alemán Reichenbach
construyó un teodolito que prácticamente es igual al de los actuales teodolitos de nomio, una base, una sola base, ¿sí? Los teodolitos han existido por largo tiempo, remontándose a la mesa alidada, disculpen, un dispositivo que proporciona un mapa geográfico de un terreno. Consiste en una mesa plana y un telescopio colocado en la parte superior de la alidada, que es una pieza de equipamiento caracterizada por tener una apariencia de tenedor, trípode, le conocen ahora. En 1571, un libro de mediciones llamado Pantometría proporcionó la primera descripción de un teodolito. Este le fue atribuido a Thomas Digges, quien además estaba asociado a la investigación de este equipo. Un teodolito puede ser montado en un trípode de nivel o colocado donde un usuario lo puede observar. El observador puede tomar una lectura mirando a través de un telescopio, ajustando la mira para hacer coincidir el extremo izquierdo de un punto a medir con un círculo horizontal. Es luego rotado y ajustado en su lugar. La dirección específica en el círculo es registrada por el observador. ¿Cómo registra? A través de coordenadas. ¿Bien? Después de esto, el segundo objetivo se mide rotando el círculo en la dirección contraria a las agujas de reloj, lo cual se repite hasta que se puedan tomar objetivos. Observas por aquí, a través de esta mira, rotas, esto está graduado con unas escalas y un punto que se ubica, ¿no? Usted va a ir midiendo y va a ir anotando. Esas coordenadas que van obteniendo le va a ayudar a poder representar gráficamente un plano, ¿sí? Y poder tener la medida de este plano, que es básico en ingeniería. Hoy en día, algunos ingenieros usan lo que se llama la estación total, que es un equipo que ya no necesita un hombrecito parado con una regla. Seguramente lo han visto en las calles, un hombrecito parado con una regla y otro mirando a través de este equipo, ¿no? Ya no necesitas eso. La estación total es un equipo que mide un punto y triangula posiciones, sí, con satélites, triangulación satelital, el famoso GPS. Con la tecnología hoy en día, usted puede tomar fotos satelitales y conocer el relieve y esta descripción a través ya de un software de aplicación más sencillo. Inclusive con el celular, ¿no? Se ubica en un punto geodésico, que es un punto ubicado en una superficie, registrado por el ente que se encarga de poner esto en el país. Sí, creo que es el Ministerio de Transportes, quien se encarga de poner puntos geodésicos específicos, a partir de los cuales uno puede tomar una referencia y medir con el teodolito. ¿Sí? Para ello tenemos que conocer conceptos básicos como ángulos de elevación y ángulos de depresión y ángulos horizontales, o sea, rumbos y buzamientos. ¿Qué es esto, profesor? Norte, sur, este, oeste. O una escala parecida que me puede ayudar a ubicarme en un plano respecto de un punto de referencia. Y es aquí donde la trigonometría se involucró y cobró su vital importancia en el mundo moderno del cual hoy gozamos. Bien, vamos a dar paso a la parte ya de la clase, ¿sí? Vamos a ver ángulos verticales, ángulo de elevación y depresión. Mira lo que me dice. Son los que están contenidos en planos verticales. El ángulo vertical está formado por dos líneas imaginarias, una visual y una horizontal, que parten del ojo del observador o punto de observación. Según la ubicación del punto que se mira, se tiene el ángulo de elevación o depresión. ¿Sí? Ahora, se tiene ángulo de observación cuando esto está formado por las dos visuales. Vamos a ver el esquema de lo que queremos explicar o lo que estoy tratando de explicar a partir de aquí. En la pantalla usted acaba de ver que ha aparecido una figura
donde está mi amigo Pepe Lucho mirando un arbolito, ¿sí o no? Entonces, él quiere fijarse en la parte superior del árbol, pero para ello ahí traza una línea imaginaria, ¿ven? Y otra línea imaginaria horizontal. Esta línea de amarillo es la línea que me indica verticalidad. Parte donde está el puntero láser es la parte más alta del árbol. Esta línea horizontal imaginaria, ¿sí? Es una línea de referencia. ¿Por qué? Porque de la horizontal hacia arriba y de la horizontal hacia abajo voy a poder observar. Bien, vea usted. A este punto A, punto B y punto C. Puntos característicos. Este punto B es la línea horizontal de referencia imaginaria, una línea visual que vamos a considerar perpendicular a la vertical porque quiero observar el árbol. Bien, A es la parte más alta del árbol y C es la parte inferior del árbol. Bien, mire, él está observando la parte superior del árbol con una línea visual y de la línea horizontal se forma un ángulo alfa. Este ángulo alfa es el que me va a dar el ángulo de elevación respecto a la horizontal. Alfa es un ángulo de elevación y es un ángulo agudo porque está entre 0 y 90 grados sexagesimales. Bien, ahora ¿qué pasa si Pepe Lucho quiere observar el pie del árbol, la parte más baja del árbol? Él va a observarlo con un ángulo de depresión, línea visual. Observa, ¿no? La línea que parte de sus ojos hacia la parte más baja es la visual. A este angulito se le conoce como ángulo de depresión. Es el ángulo formado de la línea horizontal hacia abajo. Beta, ángulo de depresión, y beta tiene que estar entre 0 y 90 grados. Es decir, beta tiene que ser un ángulo agudo. Bien, el punto desde el cual observa mi amigo, ¿sí? Pepe Luchín, aquí, a ese punto se le llama punto de observación, ¿sí? Y a partir de aquí tenemos tres líneas visuales imaginarias. Una horizontal, respecto de la cual se va a medir un ángulo de elevación, y una vertical, perdón, una visual, ¿no? Hacia arriba, perdón, y otra hacia abajo respecto de la horizontal, esta otra visual imaginaria que me va a medir un ángulo de depresión, va a formar. La horizontal con las visuales forman ángulos de elevación y ángulos de depresión. ¿Sí? El ángulo bajo el cual este observador ve a todo el árbol, hay un ángulo, es todo este ángulo, alfa más beta. Alfa más beta es el ángulo bajo el cual el observador observa el árbol completo. ¿Bien? Esto como un ejemplo para poder explicar lo que es la parte importante y lo que concierne a esta sesión de clase. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Preguntas hasta aquí? Pueden abrir su micro. ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí. Ya, Sí. ahora los voy a sorprender. ¿Saben por qué? Porque acabó la parte teórica de la clase. Esto nada más era lo que necesitamos, porque el otro ya lo hemos visto. Mire usted, vamos a entrar ahora al aplicando lo aprendido. Ejercicio número 1. Mira lo que me dice. Desde un punto situado a 90 metros de la base de una torre, se observa la parte más alta de esta con un ángulo de elevación de 30 grados sexagesimales. Calcular con estos datos la altura de la torre. Como proceso resolutivo, lo primero necesito el esquema del problema. ¿Sí? Importante. Tengo el piso, tengo la torre, ahí apareció. Tengo la base de la torre y a 90 metros de la torre, en un punto C, se va a observar la parte más alta de la torre, que es el punto B. Y yo quiero calcular la altura de la torre. Desde este punto voy a observar la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación.
de 30 grados hexagesimales. ¿Vio? Ahí está el esquema del problema. Ahora, ¿por qué te digo? Que ya lo sabemos, porque en la clase pasada vimos cálculos de lados de un triángulo rectángulo. Fíjese bien, A, B y C es un triángulo rectángulo. Este ángulo de 30 grados es un ángulo notable. ¿Qué quiere decir? Que si es notable, sus razones trigonométricas son conocidas. Por lo tanto, voy a aplicar lo que quiero es la altura de la torre. Respecto de 30 es cateto opuesto. Y lo que tengo como dato es este cateto adyacente a 30 grados, que es la distancia de la base de la torre hacia un punto C. Es 90 metros. Entonces, del triángulo rectángulo ABC, lado que quiero igual al lado que tengo por una razón trigonométrica. Lo que quiero es h, lo que tengo es 90. Lo que quiero sobre lo que tengo para 30 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me define cateto opuesto sobre cateto adyacente? Tangente. Cotangente. ¿Tangente o cotangente? Tangente. Tangente. ¿De qué grado en este caso? ¿De qué ángulo? De 30 grados. 30. Entonces la expresión que vamos a utilizar sería h igual a 90 metros por la tangente de 30 grados. Es decir, AB es lo que quiero, AC es lo que tengo, pero AB sobre AC es cateto opuesto sobre cateto adyacente, me define la tangente del ángulo de 30. Reemplazando datos, h es AB, AC vale 90 metros y la tangente de 30 es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Racionalizando, por raíz de 3 arriba y abajo, sería 90 por raíz de 3 sobre 3. Simplificando, tendría que la altura de esta torre es de 30 veces la raíz cuadrada de 3 metros, ¿no? Eso sería la altura de la torre. ¿Se dio cuenta? Una aplicación a la realidad. Y lo que básicamente hace un teodolito es conseguir esta coordenada, y conociendo esta coordenada se puede conocer esta longitud y esta altura. Porque este ángulo es lo que va a registrar el teodolito. Eso se mete en tu computadora simplemente y obtienes los datos que quieres. Hasta las gráficas. ¿Bien? Desde lo alto de un poste se divisa un objeto en el suelo con un ángulo de depresión cuya cotangente es 5. Si el objeto se encuentra a 40 metros de la base del poste, ¿qué altura tiene el poste? Solución. Esquema del problema. Aquí tengo mi poste. Él es el piso. ¿Se da cuenta? Desde lo alto de un poste, desde este punto, el punto de observación es lo alto de un poste. Para poder yo trazar una visual, necesito una línea de referencia. Base del poste, los postes son perpendiculares al suelo. Punto B. A partir de aquí voy a dibujar un nivel de referencia horizontal. ¿Vio? Ahí está. Y a partir de aquí me dicen que se observa un objeto en el suelo con un ángulo de depresión. Ahí está. El ángulo de depresión teta le voy a llamar, cuya cotangente es 5. Si el objeto se encuentra a 40 metros de la base del poste, él es la base del poste. Hasta aquí está el objeto. Ahí hay una distancia de 40 metros. Y él es el ángulo de depresión teta. ¿Qué quiero calcular? La altura del poste. ¿Sí? Él es horizontal y el suelo es horizontal. Esta línea con el suelo son líneas paralelas. Por ángulos alternos internos, un saber previo de la geometría básica y elemental. Ángulos alternos internos. Si él es tetita, por aquí usted tendrá otra tetita, el ángulo teta. ¿Vio? Y ahora sí, observamos que hay un triángulo rectángulo, mire usted. A, B, C. Él es un triángulo rectángulo. El lado AC es cateto adyacente para teta y el lado AB, que es la altura del poste, es el cateto opuesto para tetita. ¿Vio?
En ese sentido, yo puedo resolver esta figura, calcular h. Lo que quiero es igual a lo que tengo por una razón trigonométrica definida como lo que quiero sobre lo que tengo. Cateto opuesto es lo que quiero, cateto adyacente es lo que tengo. Eso nuevamente me define tangente de teta. Vean, el triángulo rectángulo ABC, AB, que es lo que quiero, es AC, que es lo que tengo, por la tangente de teta. Bien, una consulta. Mira lo que te dice acá. Cuya cotangente es 5. La cotangente de teta vale 5. Yo le pregunto, si la cotangente de teta vale 5, ¿podría conocer rápidamente la tangente de teta? ¿Un quinto? ¿Por qué? Porque la tangente sería la Inversa. razón inversa de la Sí, cotangente. excelente. ¿Se dan cuenta? Sí, miren, y eso lo hemos estudiado en propiedades de las razones trigonométricas. Entonces, mire aquí, AB es H, AC es 40, tangente de teta. Esto fue clase pasada. ¿Por qué pone un quinto, profe? Si aquí le dice cotangente vale 5, claro. Si la cotangente de teta es 5, por lo tanto, por razones trigonométricas inversas, la tangente debe ser un quinto. Y 40 por un quinto me da 8. Eso quiere decir que este postecito tiene una altura de 8 metros. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Aplicación, ¿no?, de lo que hemos visto. Razones trigonométricas o resolución de triángulos rectángulos y razones trigonométricas de ángulos notables. Ejercicio número 3. Mire usted, si a 20 metros de un poste se observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37 grados. Vamos a ver el esquema. Ahí tengo el poste, ¿sí? A 20 metros de un poste, este es el poste, se supone que a 20 metros los postes se erigen perpendicularmente del suelo. A 20 metros de un poste se observa su parte más alta. Este punto que está aquí es el punto C. La parte más alta del poste con un ángulo de elevación de 37 grados. Luego dice, y luego nos acercamos al poste una distancia igual a la altura a la de su altura. O sea, la altura del poste es H. Usted está aquí. Se va a acercar una distancia que mide igual a la altura del poste. ¿Sí? Una distancia H se va a acercar al poste. ¿Sí? Y el nuevo ángulo de elevación es teta. A partir de esta posición se mide el ángulo de elevación y el nuevo ángulo de elevación es tetita. ¿Sí? Calcular la tangente de teta. Obviamente teta está dentro del triángulo rectángulo ADC. Él es el cateto opuesto y él es el cateto adyacente. Necesito conocer esos datos, porque tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Proceso resolutivo. Mire usted. En el triángulo rectángulo ABC, el triángulo grandote, ¿sí? Yo puedo calcular H. Lo que quiero, lo que tengo. Para 37 será cateto opuesto sobre cateto adyacente. AC es igual a AB por la tangente de 37. ¿Ven? AC, cateto opuesto. AB, cateto adyacente. ¿Para quién? Para 37 grados. En ese sentido, reemplazamos. ¿Quién es AC? La altura del poste. ¿Quién es AB? 20 metros. Tangente de 37, 3 cuartos. Ya es conocido. 20 por 3, 60. 60 entre 4, 15. O 20 entre 4, perdón, 20 entre 3, 20 por 3, 60, que estoy hablando. Sí, entre 4, 15. O 20 entre 4, 5 por 3, 15. La altura del poste es de 15 metros. ¿Ven? Ya tengo dato. Ahora ya sé que él vale 15 metros. Por lo tanto, ¿el cuánto vale? 15 metros. Si él vale 15 metros y esto es 20,
AB es igual a BD más AD. Y reemplazando datos, DA, o sea, él vale 5 metros. Ya puedo calcular en el triángulo DAC, puedo calcular la tangente de teta, que sería AC sobre AD. 15 metros sobre 5 metros. Metro y metro se van, 15 entre 5. La tangente de este ángulo teta vale 3. ¿Vio? Aplicación. Siguiente ejercicio. Mire usted. Un avión vuela en línea recta y horizontal antes de pasar sobre dos puntos en tierra A y B, distantes 100 metros, los observa con ángulos de depresión de 53 y 45 grados. Ahí está mi avión. Punto de referencia, línea horizontal. Puntos en tierra que distan 100 metros cada uno. Desde esta posición, él observa el punto A con un ángulo de depresión de 53 grados. El punto B lo observa con un ángulo de depresión de 45 grados. ¿Qué te piden? Calcular la altura a la que está volando en ese instante el avión. Todo esto lo calcula la computadora del avión. Solamente midiendo la presión puede registrar la altitud y con el velocímetro registra estas coordenadas gracias a la trigonometría. Lo vamos a calcular manualmente. En el triángulo OPA, en este triángulo, por alternos internos, mira, si él es 53, él es 53 grados. ¿Sí? Ahora, en este triángulo rectángulo, él vale, no conozco cuánto vale, él vale H. Vamos a calcular él en términos de H. ¿Sí? Lo que quiero, PA, es igual a lo que tengo, o P. Lo que quiero, lo que tengo. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, cotangente de 53. Reemplazo datos. PA es H por 3 cuartos. Es decir, PA vale 3H cuartos. Ahí está. ¿Sí? Ahora mire este triángulo, OPB. OPB. Si él es 45 grados, por alternos internos, este angulito vale 45 grados. ¿Vio? Ahora puedo calcular la relación entre este lado y este lado. OP es igual a PB por una razón trigonométrica. Lo que quiero, lo que tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de 45 grados. OP vale H. PB vale 3H cuartos más 100. Y esto por la tangente de 45, que vale 1. O básicamente, mira, si este ángulo es 45, este cateto y este cateto son iguales. Él va al primer miembro a restar y sería H cuartos, ¿no? H menos 3 cuartos de H es H cuartos. Eso vale 100. 4 pasa a multiplicar y en ese instante en donde este avión observa este objetivo A y B, se encuentra a una altura de 400 metros. ¿Vieron? Ejercicio de ángulos de elevación. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Bien, vamos a dar vuelta a la página, continuamos. Miren, ejercicio 5. De lo alto de un faro de 45 metros en la misma dirección respecto al observador se observa dos hermosos delfines que nadan en la misma dirección horizontal. Ahí está el faro, ¿sí? Con ángulos de depresión. Él es el faro, la parte más alta donde se observa. Él es el nivel del agua, el punto B, a 45 metros. Va a observar dos delfines que están nadando, ¿sí? En la misma dirección respecto del faro, con ángulos de depresión de 45 y 37 metros. Línea horizontal de referencia, 45 grados. Observo este primer delfín. Con un ángulo de depresión de 37 grados, observo este segundo delfín. Dice hallar la distancia entre los delfines observados. CD. Mira, en el triángulo
ABC, ABC. Si él es 45 grados, alternos internos, él vale 45 grados. Este triángulo es un triángulo isósceles. Él valdrá 45 grados, 45 metros. ¿Sí? Catetos iguales. Vea, BC es igual a AB por cotangente, porque lo que quiero, lo que tengo. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahí está. Reemplazando, BC es igual a 45 por 1, porque la cotangente de 45 vale 1. O simplemente, este cateto y este cateto son iguales, porque el ángulo, el triángulo es un triángulo rectángulo notable de 45 grados, 45 metros. ¿Ven? Ahora mire aquí. Este angulito vale 37 grados. Por alternos internos, esta es la distancia D que quiero calcular. Ahora en el triángulo rectángulo ABD, alternos internos te decía, ese ángulo vale 37 grados. Ahora sí, lo que quiero, lo que tengo. ¿Por qué digo es lo que quiero? Porque D es lo que quiero encontrar y está involucrado en este lado. Lo que quiero es cateto adyacente y lo que tengo es cateto opuesto. Eso es cotangente de 37. BD es igual a AB por cotangente de 37. Reemplazamos. BD es 45 más D. Y AB es 45. Y la cotangente de 37 es 4 tercios. Tercia, tercia, 15 por 4, 60. 45 pasa a restar y esa distancia a la cual están nadando los delfines es de 15 metros. ¿Vieron? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? ¿Todo claro?